¿Qué tal CXP Traders? Hoy el mercado retrocedió presionado por los datos de crecimiento trimestral del PIB en Estados Unidos, que reflejaron una desaceleración mayor a la esperada. El 54% de las compañías del S&P 500 cerraron en rojo, y el sector minero energético fue el más golpeado de la jornada, marcando las caídas más profundas del día. Entre los movimientos destacados, Supermicro Computer perdió un 11.5% en el sector de tecnología electrónica, mientras que CoStar Group Line cayó un 10.3% en servicios tecnológicos. El mercado cripto hoy tuvo una jornada roja, caracterizada por el sensacionalismo frente a los eventos macroeconómicos. Con respecto al top 10, Ripple lidera pérdidas superiores a 4%, seguido por Dogecoin y Cardano. En el video de hoy, las negociaciones comerciales avanzan lentamente, mientras los datos macroeconómicos comienzan a reflejar señales de enfriamiento. Tenemos oportunidades bastante buenas para esta semana. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. En las noticias de macroeconomía de hoy, Claudia Sheinbaum destacó hoy la suavización de los aranceles automotrices por parte de Estados Unidos, calificándola de avance importante para México. Durante su intervención, afirmó que la medida impulsará la competitividad de la industria automotriz mexicana, favoreciendo exportaciones, inversión y generación de empleos, además de fortalecer el diálogo comercial bilateral. Este paso se enmarca en un contexto de tensiones internacionales que exigen repensar estrategias económicas para dinamizar la recuperación regional y sentar las bases de un desarrollo sostenible a largo plazo. Esta acción impulsa el crecimiento y refuerza la industria, dando continuidad. La economía de Estados Unidos se contrae por primera vez desde 2022. Como veremos más adelante en el reporte, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ajustado por la inflación, se contrajo 0,3% anualizado en el primer trimestre. La contracción se debió a un notable aumento de importaciones en vísperas de la aplicación de aranceles y a un gasto de consumidores que creció a su ritmo más débil desde mediados de 2023. En datos relevantes, durante el último trimestre de 2024, el PIB de Estados Unidos registró una variación de más 2.4% y se esperaba que en el primer trimestre de 2025 la variación fuera de más 0.3%. No obstante, como vimos antes, el reporte publicado hoy mostró una contracción de menos 0.3%. Esta contracción, que se esperaba para el segundo trimestre, es producto de la incertidumbre económica generada por las políticas arancelarias de Trump. Estas provocaron una disminución en las exportaciones netas que restaron casi 5 puntos porcentuales al PIB, aunque el repunte en existencias, el mayor desde fines de 2021, mitiga parcialmente el impacto negativo. Continuando con el índice de cambio de empleo, ADP, que en marzo fue de 147,000 y que para abril se esperaba fuera de 115,000, fue publicado esta mañana, arrojó un valor de 62,000, casi la mitad del esperado. Este resultado evidencia una marcada desaceleración en el mercado laboral de Estados Unidos, en un contexto de cautela y ajustes de política, lo que podría traducirse en menores inversiones y consumo, afectando la recuperación económica. Mientras el índice de precios PCE subyacente intermensual del mes de febrero experimentó una variación de más 0.4%, para el reporte de marzo se esperaba una variación de más 0.1%, pero el reporte publicado esta mañana arrojó un valor de 0.0%. Este resultado señala descenso en la presión inflacionaria, aunque en el entorno actual podría también ser indicio de una reducción de la demanda, afectando la confianza de inversionistas y sugiriendo que la Reserva Federal podría adoptar medidas de política monetaria más cautas. Quedamos atentos a mañana, jueves 1 de mayo, cuando se publicarán los reportes del ISM Manufacturing PMI y del ISM Employment, junto con el de subsidios al desempleo de Estados Unidos. Estos indicadores son clave para valorar el sector industrial y la solidez laboral. Su análisis influirá en política monetaria y en decisiones de inversión, impactando la confianza en los mercados. Prepárense para las noticias cripto. Un comité asesor del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoció formalmente el papel creciente de las stablecoins como medio de pago emergente. En un informe reciente, se destacó su potencial para mejorar la eficiencia de los sistemas financieros, aunque también se señalaron riesgos asociados a su uso sin regulación clara. El reconocimiento marca un paso importante hacia la integración de estos activos en el sistema económico y podría influir en futuras decisiones regulatorias. Atentos a esto, Guillermo Francos, jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, fue interpelado en la Cámara de Diputados por el escándalo relacionado con la plataforma Cripto Libra. Durante la sesión, legisladores exigieron explicaciones sobre posibles irregularidades y falta de supervisión en la vinculación del gobierno con el proyecto.
Francos evitó dar respuestas concretas, lo que generó críticas por parte de la oposición. El caso pone bajo presión al Ejecutivo en materia de transparencia institucional. También Changpeng Zhao, CZ, fundador de Binance, afirmó que el 99.99% de los tokens vinculados a inteligencia artificial en el ecosistema cripto carecen de utilidad real. En una publicación reciente, hizo un llamado a desarrollar agentes de IA que ofrezcan funciones prácticas y no solo sirvan como vehículos especulativos. CZ destacó que el valor debe provenir del uso tangible y la resolución de problemas concretos, advirtiendo sobre el riesgo de burbujas en narrativas vacías. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's tuvo una sesión volátil pero finalmente neutra, abriendo en 5.500 con gap down de menos 1.0, 9% respecto al cierre anterior, debido a reporte de GDP publicado antes de la apertura, aunque recuperó durante la sesión lo perdido en pre-market, para cerrar en 5.569 con rendimiento de más 0.15% en el día. Igualmente, el índice tecnológico Nasdaq tuvo una jornada levemente negativa, abriendo en 17.100 con gap down de menos 2.07% respecto al cierre de ayer y recuperando durante la sesión, para cerrar prácticamente even en 17.446.34, terminando el día con una muy leve pérdida de menos 0.09%. Con respecto al oro, el mismo tuvo una jornada negativa, iniciando la sesión norteamericana prácticamente sin gap y continuando su descenso durante el día, para cerrar en $3.292 por onza, con una leve pérdida de menos 0.74%. Los mercados tuvieron hoy una jornada que previamente a la apertura estuvo marcada por la volatilidad generada por el reporte de PIB de Estados Unidos, lo que ocasionó que abrieran en negativo, pero apenas transcurridos 30 minutos de la apertura, comenzó a subir lentamente hasta cerrar el día prácticamente sin ganancias ni pérdidas. Esto probablemente se debió a que el mercado asimiló rápidamente el hecho de que la mayor parte de la caída del PIB se debió a un incremento de las importaciones en anticipación a la entrada en vigencia de los aranceles. Finalmente, sigue la calma durante la tregua arancelaria. En los índices cripto, el índice de miedo y codicia baja a 52 puntos, reflejando un mercado más confiado y menos dominado por las emociones. Aunque desciende desde ayer, sigue mostrando una clara mejora de apetito de riesgo frente a los 38 de la semana pasada y 24 puntos a inicios del mes pasado. Por su parte, Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado cripto, ha registrado una jornada a la baja con una variación del menos 0.34%. Actualmente, cotiza en torno a los $94.000, continuando dentro del rango de la consolidación. Esto sugiere un momento de espera por parte de los inversores, probablemente influenciado por la incertidumbre generada por los eventos macroeconómicos por venir. Ahora, las liquidaciones de BTC se concentran entre los $93.000 y los $94.800, con el precio oscilando dentro de ese rango estrecho. Tanto por encima como por debajo, se acumulan zonas de liquidación relevantes, lo que sugiere que el mercado aún no ha definido dirección clara y continúa en fase de compresión para terminar en un movimiento pronunciado. Bitcoin Dominance, el primer gráfico de línea amarilla, mide el tamaño de Bitcoin en comparación con el resto del mercado. En la jornada de hoy, la dominancia de Bitcoin mostró un comportamiento al alza con una variación de 0.23%, significando que Bitcoin cayó menos que altcoins hoy día. Actualmente, Bitcoin domina un 64.58% del total del mercado. Teniendo esto en cuenta, USDT Dominance, el gráfico de línea verde, muestra una jornada al alza, mostrando una variación diaria de 0.72% y se encuentra sobre 5.13%. Por otro lado, el gráfico de línea azul que representa al total 2, excluyendo USDT, viene registrando una jornada a la baja, mostrando una variación de menos 0.69% y se sitúa sobre 30.29%. Esto nos sugiere salidas de liquidez desde altcoins a Tether. Tras varios días de alzas, el mercado cripto ha registrado una corrección generalizada, impulsada por la reacción a los datos de la economía estadounidense. A pesar de las caídas, el contexto sugiere una pausa técnica más que un cambio de tendencia. Los inversionistas permanecen atentos a los próximos eventos macroeconómicos, que podrían actuar como catalizadores para definir la continuidad o el ajuste de la estructura actual. Ahora, en el sector de activos cripto, las acciones relacionadas con las criptomonedas tuvieron un desempeño negativo. Las acciones de Strategy retrocedieron un 0.35%, cerrando en $380,
El precio abrió con presión bajista, tocando los $362, pero logró recuperarse rápidamente y consolidarse cerca del cierre previo. A pesar del retroceso, la tendencia alcista de corto plazo se mantiene vigente y estructuralmente intacta. Por otro lado, Coinbase tuvo un desempeño más débil, cerrando en $202, un 0.57% abajo respecto al día anterior. El precio cayó rápidamente hasta los $196, para luego estabilizarse y ranguear entre los 198 y 202. Actualmente, el activo parece estar formando un rango entre 198 y $210, y serán las próximas jornadas las que definan si logra consolidar una nueva tendencia. En cuanto a los ETFs, IBIT, el fondo de BlackRock, cerró con una caída del 1.3%, ubicándose en $53.51. El precio probó el soporte en 53, se recuperó parcialmente y rangueó sin lograr romper los 53.60, nivel que sigue actuando como resistencia. Aunque la tendencia alcista sigue vigente, el impulso parece perder fuerza en el corto plazo. Por su parte, los ETFs de Bitcoin registraron ayer entradas netas por $172.8 millones, acumulando 8 días consecutivos de flujos positivos, con un total de $3.933 millones, reflejando un interés institucional sostenido. La economía muestra señales de cambio. El decrecimiento del PIB y la caída de la inflación en Estados Unidos redefinen las expectativas de política monetaria, justo antes de la reunión de la Fed la próxima semana. Aunque el temor a una recesión podría motivar un recorte de tasas, la Fed se mantiene cautelosa por el impacto inflacionario de los aranceles. Mientras tanto, el mercado cripto sigue lateral, a la espera de un catalizador macroeconómico. Una posible baja de tasas podría ser el impulso necesario para atraer nuevo capital y reactivar el movimiento alcista. Así, los ojos estarán puestos en lo que pase la siguiente semana. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.